Programa diario de estudio teológico evangélico de la Biblia. Desde la ciudad de Vancouver, estado de Washington, Estados Unidos. Saludos cordiales a todos los siervos de Dios. Este programa está dirigido por el pastor Nhut Minh Nguyen. Que Dios continúe bendiciéndoles con un día lleno de gracia y paz. Enero el 13 de 2025. Antes de comenzar el estudio teológico evangélico de la Biblia, permítanme definir qué significa estudiar teología evangélica en la Biblia. Es aprender sobre el Dios Trino, es decir, sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estudiar teología evangélica en la Biblia también significa aprender sobre los atributos del Dios Trino, los atributos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Presten atención, este es un esquema de nivel 1 que consta de 4 elementos. Explicación del texto. Destacar los atributos de Dios. Aplicar el mensaje a la vida. Hacer un llamado a responder. Ahora comencemos este nuevo día estudiando un pasaje teológico de Josué 14 en 1-5. Esta es la tierra que los israelitas recibieron como herencia en la tierra de Canaán, la cual el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de las tribus de Israel asignaron como herencia. Su herencia fue distribuida por sorteo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés, para las 9 tribus y media. Moisés ya había asignado la herencia de las 2 tribus y media al este del Jordán, pero a los levitas no les había dado ninguna herencia entre los demás. Porque los descendientes de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. A los levitas no se les dio parte en la tierra, sino solo ciudades donde vivir, con campos para su ganado y rebaños. Los israelitas hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés, y repartieron la tierra. Josué 14 en 1-5. Reflexión de hoy. Dios es el dueño de toda propiedad. Toda propiedad le pertenece a Dios. Los israelitas eran solo administradores, no los verdaderos dueños. 1. Explicación del texto. Josué 14, 1-5 es un pasaje significativo que relata la distribución de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Este texto no solo tiene importancia histórica, sino que también contiene profundas lecciones espirituales sobre la fidelidad de Dios, la justicia en la distribución y la organización en sus planes. Josué, el sacerdote Eleazar y los jefes de las tribus. La distribución de la tierra fue realizada por 3 grupos. Josué, el líder civil y militar designado por Dios para guiar a los israelitas. Eleazar, el sacerdote, el representante espiritual que buscaba la guía de Dios. Los jefes de las tribus, representantes que aseguraban justicia y transparencia en la distribución. La herencia fue distribuida por sorteo, tal como el Señor había ordenado. El sorteo no era al azar, sino guiado por la voluntad de Dios, asegurando que la distribución fuera imparcial y alineada con su plan divino. Esto cumplía con las leyes dadas por Moisés, Números 26, 52-56. 2 tribus y media recibieron su herencia al este del Jordán. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés eligieron tierras al este del río Jordán, Números 32. Moisés aprobó su solicitud bajo la condición de que ayudaran a conquistar la tierra prometida antes de asentarse en su territorio. Números 32,
Esta decisión fue aprobada por Moisés con la condición de que participaran junto con las otras tribus en la conquista de la tierra prometida antes de regresar a su territorio asignado. Los levitas no tienen herencia en esta tierra. Los levitas no recibieron tierras como las demás tribus porque fueron apartados para servir a Dios en el sacerdocio, Números 6 y 20 de la tarde. En cambio, se les asignaron ciudades para habitar y pastizales para sus ganados. Los israelitas hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés, el pueblo siguió las instrucciones dadas por Dios a través de Moisés. Esto demuestra su obediencia y reverencia hacia Dios en la administración de la tierra, evitando conflictos o injusticias. 2. Los atributos de Dios. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, incluidos los planes futuros, las necesidades de cada tribu y la mejor manera de dividir la tierra. Él ya sabía que la tierra debía ser distribuida de manera justa entre las tribus y proporcionó guía a través de Moisés, versículo 2. La distribución de la tierra mediante sorteo no fue al azar, sino que se basó en su infinita sabiduría y conocimiento. Dios es omnipresente. Dios está presente en todas partes y supervisa todo el proceso de distribución de la tierra. Aunque los israelitas ya habían ocupado gran parte de la tierra, Dios estuvo presente para guiarlos en la división de las partes restantes, incluidas las tierras al este del río Jordán, versículo 3. No solo estaba con Josué en la tierra prometida, sino también con el pueblo en cada detalle de sus vidas. Dios es justo. Dios no muestra favoritismo, sino que es justo y recto en todas sus acciones. La distribución de la tierra mediante sorteo garantizó que ninguna tribu fuera tratada injustamente o con parcialidad. Cada tribu recibió su porción según la voluntad de Dios. Incluso los levitas, que no recibieron tierras, fueron atendidos de manera justa, asegurando que sus necesidades fueran cubiertas. Dios es misericordioso. Dios mostró su bondad al cumplir sus promesas y proveer para las necesidades de su pueblo. La distribución de la tierra fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, Génesis 12:7. Este acto reflejó la compasión de Dios hacia los israelitas. También cuidó de los levitas, que no recibieron tierras, otorgándoles ciudades para habitar y pastizales para sus ganados, versículo 4. Dios es santo. Dios está completamente separado del pecado y exige que su pueblo viva según sus estándares santos. La distribución de la tierra se llevó a cabo, tal como el Señor había ordenado a Moisés, versículo 5. Esto muestra que la división no fue solo un acto de gestión de tierras, sino una tarea santa que reflejaba la obediencia y reverencia hacia Dios. No permitió que los israelitas usaran la tierra de manera egoísta, sino que les ordenó vivir según sus leyes santas. 3. Aplicación a la vida. Primero, aprende a vivir con justicia y rectitud. No seas parcial hacia los demás. Trata a todos con equidad, sin importar su posición, circunstancias o relación contigo. Dios nos enseña, porque Dios no hace acepción de personas, Romanos 2:11 de la madrugada. Segundo, respeta los derechos de los demás. Al igual que las tribus de Israel recibieron su porción de tierra sin invadir la de las otras. Debemos respetar los derechos y la propiedad de los demás. Tercero, confía en la justicia de Dios. Hay momentos en la vida en los que sentimos que somos tratados de manera injusta. En esos momentos,
Recuerda que Dios es absolutamente justo. Él actuará en el momento adecuado para protegernos y defendernos. Cuarto, busca la guía de Dios. En las decisiones importantes, busca la voluntad de Dios en lugar de confiar en la sabiduría humana. Quinto, provee para los necesitados. Los levitas no recibieron tierra como las otras tribus, pero Dios se aseguró de que sus necesidades fueran cubiertas a través de ciudades y pastizales. También se nos llama a preocuparnos por las necesidades de las personas en nuestra comunidad. Hagan el bien, sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir. 1 Timoteo 6 y 18 de la mañana. Sexto, comparte las bendiciones que Dios te ha dado. Si Dios te ha bendecido con abundancia, utiliza esos recursos para ayudar a los demás, reflejando el amor y la justicia de Dios. Séptimo, para los padres. Es importante tratar a los hijos con equidad, evitando favoritismos que puedan causar heridas o divisiones en la familia. Así como Dios ama a todos sus hijos por igual, también debemos aplicar este principio en nuestras relaciones. Octavo, en la Iglesia. Asegúrate de que todas las decisiones se tomen bajo la guía del Espíritu Santo, evitando parcialidades o preferencias hacia un grupo de personas. 4. Llamado. Queridos hermanos en Cristo, Dios es amor. Él cumplió su promesa a Abraham y dio la tierra prometida a sus descendientes. La distribución de la tierra no solo fue un acto reglamentado, sino también una expresión de su amor por su pueblo. Recuerden que todos los bienes que poseemos son un regalo del amor de Dios. Por lo tanto, utilicen sus bienes no solo para satisfacer necesidades personales, sino también para mostrar amor a la comunidad, ayudar a los necesitados, ofrendar a la Iglesia, apoyar la obra misionera y asistir a los pobres. Dios es justo. La distribución de la tierra por sorteo refleja la justicia de Dios. Ninguna tribu fue favorecida ni tratada de manera injusta. Reconozcan que Dios no hace acepción de personas, y los bienes que Él provee son parte de su plan justo. En el trabajo, la familia y la comunidad, vivan con justicia y eviten la parcialidad en el trato a los demás y en el uso de los recursos. Dios es santo. El pueblo de Israel obedeció a Dios al distribuir la tierra, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Esto muestra el respeto por la santidad al manejar los bienes. Utilicen sus recursos de manera santa, asegurándose de que no se conviertan en ídolos en sus vidas. En lugar de eso, úsenlos para servir a Dios. Abandonen la avaricia, el egoísmo y los hábitos de consumo que no agradan al Señor. Aparten una parte de sus bienes para la obra de Dios y asegúrense de usarlos según los principios santos. Dios es omnisciente. Él conocía las necesidades y las posiciones de cada tribu, por lo que guió la distribución de la tierra a través de Eleazar, Josué y los líderes tribales. Confíen en que Dios conoce sus necesidades y las suplirá en el momento adecuado y de manera suficiente. Pidan sabiduría a Dios para administrar sus bienes conforme a su voluntad. Antes de tomar decisiones importantes relacionadas con los recursos, oren para que el Espíritu Santo les ilumine y les guíe. Dios es omnipresente. Dios no olvidó a los levitas. Aunque no recibieron tierras, estuvo presente durante todo el proceso de distribución y se aseguró de que todos fueran provistos. Recuerden que Dios siempre está con ustedes en toda circunstancia, incluso en momentos de dificultades financieras.
Reconozcan que los bienes son un medio para glorificar a Dios donde quiera que estén. Utilicen sus recursos para expandir la presencia de Dios apoyando la obra misionera y edificando la comunidad. Dios es fiel. El otorgamiento de la tierra a las tribus de Israel fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Él es fiel a su palabra. Confíen en que Dios proveerá para ustedes. Porque Él siempre es fiel y cumple sus promesas. Sean fieles en la administración de sus bienes. Constantes en sus ofrendas. Y usen sus recursos para glorificar a Dios. Sean fieles en el diezmo. En el apoyo a la obra de Dios y en ayudar a los demás. Amén.